En este video voy a estar hablando acerca de 10 conceptos que son fundamentales para cualquier persona aprendiendo a programar. Incluso si estás buscando tu primer trabajo como desarrollador, estos conceptos son fundamentales. Así que, ¿qué mejor forma de explicar todo esto que con un proyecto? Vamos a estar haciendo un API bastante sencilla que nos permita insertar datos a nuestra base de datos y también agarrar esos datos y mostrarlos al usuario. Las herramientas que vamos a estar usando son, primero, Java, que es el lenguaje de programación que nos permite darle instrucciones a nuestra computadora. Segundo, Spring, que es un framework de programación, que ya vamos a estar hablando de esto más adelante. Y tercero, PostgreSQL, que es básicamente una forma de crear nuestra propia base de datos. Entonces, para ir a nuestro primer proyecto vamos a ir a start.spring.io. Voy a dejar el link en la descripción del video, que se llama Spring Initializer. Vamos a seleccionar Maven, Java y cualquier versión de Spring Boot. Voy a estar seleccionando 3.1.3 y vamos a darle ciertos datos. Aquí ya tengo todo esto llenado. Calificación de videojuegos va a ser en jar, Java 17, y vamos a agregar algunas dependencias que van a ser necesitadas en nuestro proyecto. Entonces, si no saben agregarlas, simplemente ponen add dependencies y incluyen todas estas de la lista. Vamos a darle a generar y esto va a generar cierto archivo. Entonces le vamos a dar a generar y esto nos va a crear un archivo zip. Entonces podemos exprimir o extraer esos datos. Aquí podemos ver que ya se descargó y podemos extraerlos para crear nuestra propia carpeta de calificación de videojuegos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir IntelliJ, que es un IDE, que es básicamente lo que nos permite ejecutar el código en Java, y vamos a poner archivo, abrir, y vamos a abrir ese folder que recién acabamos de descargar. Esto automáticamente va a abrir la carpeta que nosotros acabamos de crear. En el source folder es donde vamos a poner todos nuestros datos, todos nuestros archivos que nosotros vamos a escribir. Esto ya viene con algo que ya vamos a ver más adelante qué significa, pero el primer concepto fundamental que cualquier persona aprendiendo a programar necesita saber es acerca de las variables. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una clase llamada videojuegos y vamos a crear un método principal que simplemente pones main y le das enter, y de aquí es desde donde se va a ejecutar todo nuestro código. Lo primero que podemos hacer es crear una variable. ¿Pero qué es una variable? Una variable es simplemente una referencia a cierto dato que le estás pasando al programa. Es decir, si yo quisiera guardar la lista de videojuegos o el nombre del videojuego, esto lo guardaría en una variable que me permitiría agarrar esos datos, guardarlos y mandarlos a la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable que le vamos a dar el tipo de dato string, que quiere decir que va a tener una serie de caracteres dentro de esta variable, y podemos darle el nombre videojuego a esta variable y podríamos darle cierto valor. Le podríamos decir que esta variable, el nombre del videojuego va a ser Rocket League. Entonces esta variable ya va a tener el valor que le acabamos de pasar. Pero ¿qué pasa? Una variable en Java podemos especificar qué tipo de dato le vamos a pasar, ¿no? Entonces también le podemos pasar un número entero, que sería con int, y le vamos a dar una calificación. Vamos a decir que esta calificación es de 0 a 10, entonces vamos a darle un 9 a este juego. Y para imprimir cosas en la consola podemos poner SOUT y automáticamente podemos agarrar esto, digamos, y meterlo acá. ¿Y qué se imprimiría en la consola? Si le damos clic derecho y ejecutar, en la consola podríamos ver que se imprime la calificación. Si quisiéramos imprimir el nombre del videojuego, podríamos hacer exactamente lo mismo. Reemplazamos la calificación por nombre de videojuego y automáticamente en la consola podemos ver el valor de Rocket League. Otro concepto que vas a ver por todos lados son las condicionales, que serían if, else, statements, ¿no? Entonces lo primero que podemos hacer es agregar una condición. Aquí iría una condición y en base a esa condición, que puede ser verdadera o falsa, se imprimiría el código en la mitad del bloque, ¿no? Entonces un tipo de variable que nosotros tenemos es boolean. Esto nos permite tener un valor verdadero o falso. Podemos poner existe y podemos darle un valor de true o false. Esto que quisiera decir que si es true, el videojuego existe. Si es false, no existe. Aquí la condición que le queremos pasar es, digamos que solamente queremos imprimir el nombre del videojuego si la calificación es mayor que 5. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si la calificación es mayor que 5,
imprime en la consola el nombre del videojuego. Vamos a remover esta línea para que no se vuelva a imprimir. Y aquí podemos darle otra condición. Podríamos darle else, imprime, no hay más videojuegos. Y si le pongo clic derecho y run, aquí podríamos ver que se imprime el valor que se supone, el nombre del videojuego. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si la calificación tuviera que ser menor que 5, en este caso se imprimiría lo otro. Vamos a darle a run y dice no hay más videojuegos. Entonces este es el concepto básico de cómo funcionan las condicionales en Java. Voy a comentar esto para hablar acerca del siguiente concepto, el cual se conoce como loops o bucles. Esto es en el caso de que quisieras imprimir algo o agarrar algo de forma repetida. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos una lista de videojuegos. Todavía no hemos hablado de esto, pero podemos tener un array que sería una lista. Podemos darle el tipo de dato que va a contener ese array y podemos tener lista juegos y podemos darle diferentes juegos. Y aquí le acabo de dar 3 valores a esta lista. Le acabo de pasar Dragon Ball, FIFA y Bully. Entonces ya tendría una lista de videojuegos. Pero ¿qué pasa si imprimimos esto? Vamos a darle run. Y aquí podemos ver que no se imprime la lista de videojuegos, sino que se imprime la dirección de ese array en la memoria. Entonces, si quisiéramos imprimir todos los nombres que tenemos acá, podríamos usar un for loop. Hay 2 formas que podríamos usar un for loop. La primera es for, sería int i es igual a 0. Aquí estamos simplemente inicializando una variable local que vamos a comparar con el tamaño de la lista de videojuegos. Entonces, si i es menor que la lista de videojuegos.length, que sería la cantidad de variables que tiene esta lista, mientras que sea menor vamos a añadirle 1 ahí. Y entonces acá podemos imprimir simplemente lista de videojuegos en la posición de i. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera vez que se ejecute este for loop, el valor de i, que es una variable local que solamente tiene acceso dentro de este bloque, va a tener el valor de 0, ¿no? En ese momento i va a ser menor que la longitud de este array. Y como es menor que 0, se va a ejecutar lo que hay adentro. Lo primero que se va a ejecutar es la lista de videojuegos en la posición i, que es la posición 0. Eso quiere decir que se va a imprimir FIFA. Después pasa al 1 y después esto sería el 1. Representaría Dragon Ball Tenkaichi y así sucesivamente. Entonces si ponemos run, vamos a ver que se imprimen efectivamente una lista de todos los nombres que le acabamos de pasar a este array. También tenemos while loops, do while, pero realmente el for loop es el que más vas a ver en todos lados. Ahora lo siguiente que hice es cambiarle el nombre a esta clase. Ahora se llama videojuego ejemplo porque realmente esta clase solamente la estoy usando para mostrar estos conceptos, así que van a tener acceso al código al final de este video, pero esta clase ya saben que pueden ignorarla porque es simplemente una forma de explicar rápidamente estos conceptos. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear una clase nueva llamada videojuego. Y aquí ya empezamos a hablar un poco acerca de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma el cual se basa en organizar todo a través de objetos. Entonces, si quisiéramos tener una forma de mandarle a nuestra base de datos un videojuego con ciertas cosas como un nombre o una calificación, tendríamos que tener una clase que nos da como un mapa para crear un objeto. Ya vamos a explicar rápidamente qué significa todo eso. Vamos a crear un método main y aquí a la clase videojuego le vamos a asignar 2 variables. El primero va a ser el nombre del juego y el segundo va a ser la calificación y se la vamos a pasar de forma de integer. Esto básicamente lo que significa es que cada vez que creemos una instancia o un objeto de la clase del videojuego, estas 2 variables van a estar incluidas dentro de ese objeto. Vamos a hacer un ejemplo. Si quisiéramos crear un nuevo objeto de la clase videojuego, podríamos pasar lo siguiente. Esta es la forma de crear un nuevo objeto y lo que podríamos hacer es asignarle cierto valor al nombre. Por ejemplo, podríamos poner videojuego.nombre del juego sería igual a GTA. Entonces ya le estamos pasando ese nombre y si quisiéramos imprimir eso, podríamos agarrar todo esto y ponerlo dentro de este método que nos permite imprimir eso en la consola. Entonces vamos a ponerle clic derecho, run, y podemos ver que se imprime
GTA. Así que en este ejemplo la clase videojuego va a ser simplemente una plantilla que nos va a permitir crear diferentes objetos con diferentes nombres, diferentes calificaciones, y de esta forma podemos tener una capa de abstracción en nuestro proyecto. Normalmente a estas variables le pondríamos el modificador de acceso como private, es decir, que solamente dentro de esta clase tenemos acceso a esta variable. Y aquí acabo de mencionar una palabra, acabo de decir que esto es un método. System.out.println es un método. ¿Qué significa eso? Un método es simplemente un bloque de código que vas a poder reutilizar dentro de tu programa. No estamos viendo exactamente cómo se está implementando esto, sino que este es un método que simplemente nos permite imprimir cosas en la consola. De la misma forma, si intentáramos acceder a un método, podríamos poner videojuego punto, y estos son los diferentes métodos que tenemos en este momento. Como podemos ver, ninguno de estos lo creamos, pero la mayoría, creo que todos estos vienen de la clase Object, que sería la clase pariente de todas las clases, y por eso es que estamos heredando ciertos métodos de esas clases. Hay diferentes conceptos de la programación orientada a objetos que seguramente dejé algún video por acá que explico en detalle cuáles son todos esos conceptos. Pero algo que cabe resaltar es que previamente no le habíamos puesto la palabra private como modificador de acceso a estas variables, y esto lo hacemos simplemente para que otras clases no tengan acceso a estas variables, sino que simplemente tengamos acceso dentro de la clase llamada videojuego. ¿Para qué hacemos esto? Porque normalmente nosotros creamos getters and setters, que ya vamos a ver qué significa, que son simplemente métodos que nos permiten acceder a estos valores. Entonces, si quisiéramos asignarle un valor, podríamos usar un set. Y si quisiéramos acceder al nombre del juego, podríamos tener un get. Vamos a ver en este caso, videojuego.set calificación. Vamos a darle una calificación de 10 al videojuego. Y aquí lo que podríamos hacer en vez de todo esto es videojuego.get calificación, porque ya le acabamos de asignar la calificación con el set y ya queremos ver qué calificación tiene en este momento. Entonces, si ponemos clic derecho y run, vamos a ver que se imprime efectivamente 10, porque esa es la calificación que le acabamos de asignar. Otro concepto que cualquier programador necesita saber es acerca de las estructuras de datos. Cómo podemos agarrar una lista de objetos o una lista de variables y podemos modificarlas, podemos acceder a ellas de diferentes formas. Entonces yo hablé previamente de cómo se creaba un array, ¿no? Entonces podríamos crear un array, porque un array es una forma de tener una lista de variables. Entonces podríamos poner int número es igual a 1, 2, 3. Antes estábamos añadiéndole palabras, ¿no? Ahorita le estamos añadiendo números. Podríamos tener un array con estas variables. También podríamos tener un array list. Y como podemos ver, esto es parte del paquete java.util, y apenas oprimamos esto, vamos a ver que se importa esa clase de este paquete. Un paquete es simplemente una colección de diferentes clases, interfaces y cosas por el estilo que nos permiten acceder a métodos como los que les acabamos de mostrar y clases. Entonces, si quisieras crear un nuevo array list, tendrías que hacer lo siguiente. Tendríamos que crear una lista del tipo de datos string, por ejemplo, que sería una serie de caracteres, y vamos a darle un nombre a esta lista. Vamos a decir lista nombres, y podríamos darle el valor new array list, y así sería como se inicializa un nuevo array list. Aquí simplemente estamos creando un objeto de la clase llamada ArrayList, y como podíamos ver nos salía todavía en rojo la palabra list porque todavía no se había importado esa clase, solamente se había importado ArrayList pero no list. Esta sería una forma de crear un array dinámico, es decir, en este primer ejemplo este array tiene cierto tamaño, mientras que lista nombre tiene un tamaño dinámico. Podemos meterle más cosas, podemos poner lista nombre.add y podemos meter varias palabras, y esto simplemente va a seguir creciendo en base a la cantidad de palabras que le estemos dando, mientras que un array va a tener una cantidad limitada en términos de su tamaño. Otra forma que tenemos de modificar y acceder a datos es a través de un map, que podríamos crear un nuevo hash map. Entonces, para crear un map podríamos hacer lo siguiente: poner map, la palabra map, lo cual significa que le vamos a añadir una llave con su correspondiente valor. Entonces vamos a decir que map va a tener integer como su llave y el valor va a ser una string. Entonces aquí podemos ver que nos sale el error de map porque no hemos importado la clase, y automáticamente se va a importar, y vamos a darle un new hash map. De esta forma podemos pasar lo siguiente. Algo que nos faltó fue ponerle el nombre, simplemente lo va a poner mapa porque
no sé, no se me ocurre nada más. Entonces vamos a poner mapa.put para ver qué métodos tiene este hashmap y podemos ver que put nos permite agregar un integer, key y un string value. Es decir, le podemos pasar un ID de 1 y una palabra de FIFA, por ejemplo. Esto quiere decir que este hashmap va a guardar estos datos, va a guardar la llave que va a hacer referencia a esta palabra dentro de ese mapa. Hay muchos más tipos de estructuras de datos como treeset o como linked list, pero simplemente quería mencionar un par para que tuvieran un mejor entendimiento antes de empezar ya con el proyecto en sí. Antes que nada habíamos mencionado que estamos usando Spring como framework del backend, ¿no? Entonces si vamos a la estructura de nuestro proyecto podemos ver que tenemos una clase que nosotros nunca creamos, se llama calificación de videojuegos application, y si vamos ahí podemos ver que tiene cierta anotación que dice Spring Boot Application. Esto básicamente lo que dice es que nuestra aplicación se va a correr desde esta clase, y esta anotación es algo que nos permite ahorrarnos un montón de tiempo con ciertas cosas. Un framework es básicamente una caja de herramientas que te permite hacer todo de una forma mucho más rápida. Ya vamos a estar hablando un poco mejor de cómo funcionan estas anotaciones y cómo Spring nos ayuda a hacer todo de una forma más rápida. Pero antes que nada voy a crear diferentes paquetes porque vamos a estar siguiendo un tipo de diseño de arquitectura de software llamado MVC, que es el más popular, que es Model View Controller. Ya les voy a explicar exactamente cómo funciona. Lo que acabo de hacer es crear diferentes paquetes, uno llamado controlador, el otro servicio, el otro repositorio y el otro entidad. Como pueden ver, acabo de meter el videojuego en ese folder o en ese paquete específicamente porque este es el diseño de arquitectura que vamos a seguir, que se conoce como MVC. Básicamente, de la forma en la que podemos acceder a nuestra base de datos es a través del repositorio. Tendríamos que crear una clase o una interfaz que nos permita tener acceso a nuestra base de datos. Esos archivos o esos datos que nosotros agarramos de nuestra base de datos van a ser llevados al servicio. El servicio va a implementar cierta lógica de negocios, puede implementar cierta validación y después esos datos los llevaría al controlador. Eso es lo que se conoce como MVC. Este controlador también indicaría qué vista va a mostrarle al usuario. En nuestro caso no vamos a mostrarle ninguna vista porque nos estamos enfocando un poco más en el backend, pero simplemente es para que sepan, este es el modelo de arquitectura o el tipo de arquitectura que estamos siguiendo, pero hay diferentes. Hay arquitectura orientada a servicios, monolítica, arquitectura de eventos. Entonces hay diferentes arquitecturas, pero definitivamente la más popular es MVC y esa es la que vamos a estar usando el día de hoy. Ahora que ya tenemos todo lo que le queremos mandar a nuestra base de datos, ¿cómo podemos crear nuestra propia base de datos, ¿no? Si nos vamos acá a la derecha podemos ver la palabra database y podemos poner el signo de más y podemos poner data source. Yo les dije que iba a estar usando PostgreSQL, eso es algo que tienen que descargar, y acá básicamente le darían el usuario, mi usuario es Postgres, y le darían la contraseña que hayan puesto. Ponen OK y automáticamente ya deberían tener acceso a esa base de datos, y yo tengo diferentes tablas, diferentes bases de datos y podemos ver incluso cuáles tienen. Acá lo primero que quiero hacer es crear una nueva base de datos, New Database, y le voy a llamar calificación videojuegos. Y acá lo que estamos viendo es cómo se vería esto en SQL. SQL es el lenguaje que nosotros usamos para acceder a nuestra base de datos. Es como un lenguaje de programación para bases de datos relacionales. Entonces si oprimen OK y si le damos acá a Refresh, podemos ver que ya se debería haber creado. Vamos a ver, y si le damos acá a Refresh, deberíamos ver que ya existe calificación videojuegos. Le damos a ese y automáticamente vamos a tener acceso a este. Vamos a darle acceso a todos los esquemas y acá ya deberíamos tener acceso a toda esta base de datos. Pero esto simplemente creó la base de datos. Ahora, ¿cómo podemos crear una nueva tabla que contenga todos los datos que le queremos pasar, ¿no? Algo que podemos hacer es poner New Query Console y acá podríamos poner en formato SQL cómo crear la tabla. Entonces podríamos poner Create Table llamada videojuego y le podríamos pasar una columna llamada nombre videojuego que va a tener una serie de caracteres, esto es lo que significa, y podemos poner otro llamado calificación y eso le vamos a pasar
un número entero, ¿no? Porque dijimos que podría ser del 0 al 10, le podemos pasar int. Y de esta forma podríamos crear la tabla. Esa es una forma en la que tenemos a través de nuestra consola, que es a través de SQL, pero esto no es lo que yo les quiero mostrar. Lo que yo les quiero mostrar es la forma tan poderosa que tenemos de hacer esto a través de Spring y JPA específicamente. Previamente hablé acerca de las anotaciones, ¿no? Entonces algo que podemos hacer es usar la anotación entity para la clase videojuego y podemos ver que nos sale un error porque no le hemos dado algún ID al videojuego. Normalmente si estamos creando una tabla tenemos que pasar un ID, entonces vamos a poner que el ID va a ser un número entero y vamos a darle ID videojuego. El ID simplemente nos ayuda a agarrar esos datos con base a cierta cosa, ¿no? Si tenemos el ID 1, podemos acceder al videojuego 1 dentro de la tabla. Entonces, algo que tendríamos que hacer es añadir la notación ID. Esta entity va a significar que se va a crear una tabla de videojuego y podemos incluso darle más anotaciones a nuestras columnas. Si queremos añadir algo específico a esta columna, digamos que no puede ser valor null, es decir, que tiene que tener un valor, y vamos a decir que va a ser único, es decir, solamente le podemos pasar un nombre que no haya existido previamente, porque obviamente queremos guardar diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Acá la calificación lo podemos dejar así, pero ahora ¿qué pasa si ponemos lo siguiente? ¿Qué pasa si intentamos ejecutar esto a través de calificación de videojuegos application, que es a través de la Spring Boot application? Si le damos a ejecutar, vemos que nos da un error porque nos falta algo dentro de nuestros application.properties file. Lo que nos hace falta es lo siguiente: vamos a pasarle ciertas cosas como el URL, que este es el puerto de donde está nuestra base de datos llamada calificación videojuegos, el usuario de Postgres, la contraseña, ya sea la que tengan ustedes, en este momento no la estoy incluyendo, y algunos atributos para simplemente mostrar qué está pasando en formato SQL, ¿no? Porque acabamos de ver que podíamos usar la consola para pasarle datos como formato SQL, pero si no añadiéramos esto no estaríamos viendo exactamente qué está pasando. Entonces esto es simplemente algo que yo le añadí. Acá esto es un formato de SQL. Y finalmente create drop significa que va a crear la tabla cuando nosotros ejecutemos nuestra clase, pero también la va a borrar una vez la pausemos. Esto es ideal cuando estás desarrollándolo y testeando cosas por primera vez, ¿no? Hasta que ya tienes una base sólida de todo tu proyecto, pues esto seguramente sea algo necesario. Entonces, con esto dicho, vamos a volver a ejecutar run para ver qué pasa. Es decir, ahora sí podemos ver create table y podemos ver calificación, ID videojuego, nombre juego, primary key. Podemos ver todo el formato de forma SQL, por eso es que les dije que añadieran eso a application.properties. Y ahora si nos vamos a la base de datos, en la zona de la derecha, tendríamos que ver esa tabla acá. Y efectivamente nos sale la tabla videojuego, y si le damos doble clic, acá podemos ver que ya tiene calificación, el ID del videojuego y el nombre del juego. Entonces ya tenemos todo listo para intentar meter datos a nuestra base de datos e intentar retribuirlos. Algo que también les quiero mostrar acerca de esta anotación, lo que les dije que se borraba en la base de datos: si pausamos nuestro programa y le damos a refresh acá dentro de nuestra base de datos, ya esa tabla no va a existir. Entonces en este momento solamente existe cuando estamos ejecutando el programa. Ahora, como tenemos diferentes paquetes para el controlador, repositorio y servicio, ya tenemos una clase para la entidad. Vamos a crear una clase para cada uno de estos paquetes. Entonces acabo de crear una clase llamada videojuego repositorio, videojuego servicio y videojuego controlador. Como les dije, el repositorio nos va a permitir retribuir datos de nuestra base de datos. Algo que quiero cambiar acá es que va a ser una interfaz en vez de una clase, porque lo que vamos a hacer es extends from JPA repository. Es el repositorio de JPA, que es algo que nos permite, dentro de todo lo que hemos hecho, acceder a métodos que nos van a permitir guardar datos en nuestra base de datos. Entonces, de la forma en la que hacemos todo el mapping de todo esto es que le debemos pasar videojuego, porque ese va a ser el tipo de dato que tiene nuestra entidad, y integer, porque esta es la primary key, que es lo que habíamos mencionado de que cada juego va a tener un ID, va a ser de tipo de dato integer. Ya solo con esto ya tenemos acceso a un montón de métodos para usar. Ya se los voy a mostrar, pero
una vez hecho esto, vamos a nuestra clase llamada servicio. Aquí lo que vamos a hacer en el servicio es inyectar la dependencia del videojuego repositorio. Inyección de dependencias es un término también muy importante y es algo que se usa muy frecuentemente. Entonces hay diferentes tipos de inyección de dependencia. Podemos mostrarles con la notación AutoWard. Podríamos pasar videojuego repositorio y ya estamos inyectando esta clase o esta interfaz dentro de la clase llamada videojuego repositorio. De la forma en la que tienen que entender esto es pensar en un juego de Lego. En un juego de Lego tienes varias piezas individuales. Si quieres armar, digamos, una planta a través de los bloques de Lego, necesitas cada bloque individual. Una forma que tenemos dentro de Java, dentro de Spring, de no tener que irnos a la tienda a agarrar un nuevo bloque es a través de la inyección de dependencias. Con esto ya tenemos acceso a nuestra interfaz repositorio y a todos sus métodos y simplemente tenemos que poner la notación llamada AutoWard. Esto es algo que se conoce como Field Injection. Esto no es recomendado, ya les voy a mostrar la forma recomendada, pero aquí lo primero que nos sale es un error. ¿Por qué? Porque todos nuestros miembros en una clase de Spring tienen que ser definidos con un Spring Bean. Entonces aquí algo que me faltó poner es repository para indicarle a Spring que esto va a ser un repositorio. Aquí lo siguiente que tenemos que poner es service y como pueden ver esto es muy intuitivo, ¿no? Si le damos al mouse podemos ver que field injection no es recomendada. La forma en la que es recomendada es a través de la siguiente forma. Le damos private y le vamos a añadir un constructor con el parámetro de videojuego repositorio y finalmente le damos AutoWard para que esto ya sepa que esta dependencia es obligatoria o es necesaria cuando estemos usando la clase llamada videojuego servicio. Necesitamos tener un videojuego repositorio también. Entonces vamos a crear dos métodos, digamos uno para guardar un videojuego y el otro para ver la lista de videojuegos. Lo que podríamos hacer es crear un nuevo método que va a tener public como un modificador de acceso, void porque no queremos que regrese nada y vamos a llamarlo guardar juego. Aquí dentro de este método lo que vamos a hacer es pasarle ciertos parámetros. Le vamos a pasar un objeto de la clase videojuego y lo que vamos a hacer acá es usar el repositorio para guardar esto. Y aquí lo que debemos usar es la palabra this.videojuego repositorio para indicar que estamos hablando de esta variable de acá. .save. Podríamos simplemente añadir la palabra save. Este es un método que ¿de dónde viene? Viene de Spring JPA. Este método no lo creamos nosotros, no estamos mostrando ninguna forma de implementar este método, pero simplemente lo podemos usar. ¿Cómo? Porque estamos extendiendo de JPA Repository. Ese es el repositorio que nos da un montón de métodos, entre ellos guardar algo a una base de datos. Entonces acá simplemente le estamos pasando un parámetro que va a ser el videojuego y este save va a guardar eso en la base de datos. Otro que podemos crear es public y este nos va a devolver una lista porque digamos que queremos una lista del tipo videojuego, ver videojuegos o ver juegos para hacerlo más corto y esto acá no le vamos a dar ningún parámetro. Esto tenemos que importar esta clase o este paquete y podemos hacer lo siguiente, podemos poner return porque en este caso pusimos void que no nos va a regresar nada, pero en este caso list porque nos va a regresar una lista. Podemos poner this.videojuego repositorio.find all. Ese es otro método que viene a través de JPA, JPA, como quieran llamarlo, que nos permite hacer un montón de operaciones. Ahora nos vamos a ir a la clase llamada videojuego controlador. Acá le podemos pasar otra anotación llamada controller. Pero antes de definir todo esto, quiero hablar un poco acerca de qué significa un servidor, porque este es otro fundamento que tienen que entender. Digamos, cuando yo estoy corriendo este programa, podemos ver que dice Tomcat started on port 8080. Esto quiere decir que Tomcat es un servidor, inició en el puerto 8080. Básicamente lo que estamos haciendo es crear un servidor local y mientras que nosotros estamos creando esto, estamos haciendo una especie de simulación de qué sería un servidor. Un servidor es una aplicación que corre constantemente las 24 horas del día y que nos permite mandar información a través de ella, a través de métodos HTTP. Entonces, no sé si
han visto, pero a veces cuando no encuentran una página van a esa página al URL, al link de la página y les da una respuesta de 404, error 404. Eso significaría que no encontró el recurso que tú estabas buscando. Los servidores básicamente nos permiten tener acceso al internet por siempre, porque si no tuviéramos servidores tendríamos que guardar todo en archivos locales. Esto quiere decir que cuando tú apagaras la compu ya no tendrías acceso a bases de datos o cosas por el estilo. Entonces los servidores nos permiten hacer todo esto, y cuando nosotros estamos ejecutando este tipo de programas estamos básicamente simulando un servidor local. Ahora, como ya sabemos más o menos qué estamos haciendo cuando ejecutamos este programa, es importante también hablar acerca de las APIs. Las APIs se conocen como Application Programming Interface y básicamente son una colección de métodos que nos permiten hacer diferentes cosas con nuestra base de datos. Entonces les pongo un ejemplo. Si Google creara su propia API, Google lo que haría es pasarnos sus endpoints, que podría ser /Google Maps, y con ese endpoint tú simplemente lo implementarías dentro de tu aplicación. Podrías tener Google Maps y de esa forma no estás viendo exactamente cómo ellos lo implementaron, pero te están dando un acceso a ti para que tú puedas usar esos datos como tú quieras. Entonces, de la misma forma, aquí lo que vamos a hacer es crear APIs para poder acceder a nuestra base de datos y guardar datos en ella. Lo primero que debemos hacer es añadir la dependencia de servicio, porque servicio va a ser una clase que vamos a usar dentro del controlador. Y ahora vamos a crear los endpoints que nos van a permitir modificar los datos en nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear un endpoint para guardar un videojuego dentro de nuestra base de datos. Entonces algo que podemos hacer es poner la notación post mapping y podemos ponerle el URL que vamos a utilizar para guardar estos archivos. Entonces vamos a decir post mapping guardar. ¿Por qué post mapping? ¿Qué significa esta anotación? Algo que no mencioné previamente es que de la forma en la que tú manejas las solicitudes HTTP es a través de get, post, put o delete. Entonces cuando le estamos diciendo que post mapping, esto significa que vamos a guardar o vamos a cambiar algo dentro de nuestra base de datos. Get mapping sería solamente para ver cosas. Entonces, si quisiéramos guardar un nuevo videojuego dentro de nuestra base de datos, lo que podríamos hacer es crear un método que nos va a devolver response entity, que esto sería una respuesta HTTP. Recuerden, cuando estamos usando servidores, nosotros estamos haciendo solicitudes y esos servidores nos están generando una respuesta. Entonces, si ponemos response entity, se va también a importar esa clase y eso es lo que nos va a devolver. Vamos a decir que nos va a devolver algo de la clase string y vamos a ponerle guardar videojuego, y acá dentro del método le tenemos que pasar algo, ¿no? O sea, tenemos que pasarle un videojuego. Aquí vamos a usar otra anotación porque le vamos a pasar este videojuego a través de un formato JSON. Ya vamos a estar viendo qué significa. Y videojuego. Estamos haciendo simplemente una instancia de la clase videojuego y vamos a crear una condicional. Vamos a decir if videojuego.get nombre videojuego. Vamos a decir is empty. Si no nos está dando el nombre del videojuego, vamos a return response entity o response entity y vamos a poner bad request, que este sería uno de los códigos que le podemos pasar a nuestra respuesta. Podemos decir .body, este sería otro método, y podemos decirle nombre del videojuego es requerido. Else, es decir, si esta condición no es así, vamos a darle otra cosa. Vamos a decir que esta vez sí vamos a guardar el videojuego en nuestra base de datos. Entonces podemos poner this.videojuegoservicio.guardar juego y acá le vamos a pasar como parámetro el videojuego que queremos guardar y podemos poner return response entity, pero esta vez le vamos a dar un status 200 que es ok, es decir que todo funcionó bien, y vamos a pasarle videojuego guardado. Ahora, ¿cómo podemos verificar que nuestro endpoint realmente esté guardando cosas a nuestra base de datos? Para verificar esto, nosotros tenemos algo llamado Postman, que es una aplicación que nos permite comprobar eso. Si quieren la pueden descargar, voy a dejar el nombre igual abajo, Postman. Y cuando vamos a esta aplicación y vamos a el URL que nosotros tenemos, es decir, localhost, el puerto 8080, porque en ese es desde donde se inició, /guardar, porque ese es el endpoint que estamos indicando en este momento, le debemos pasar algo, ¿no? Esto sería el método post, porque queremos guardarlo.
Y en este caso, si quisiéramos guardar algo, no lo mencioné previamente, pero este request body lo que nos permite es mandar algo a través de archivos JSON. Entonces acá indicaríamos el body y pondríamos raw y incluiríamos el archivo JSON. ¿Qué significa archivo JSON? JSON se conoce como JavaScript Object Notation. Entonces en el internet, si estás mandando solicitudes y recibiendo respuestas, pues necesitas alguna forma de saber qué tipo de archivo es, ¿no? Si estuviéramos mandando código o objetos a través de Java, no sabríamos acceder a esos objetos a través de otro lenguaje como JavaScript. Entonces JSON lo que nos permite es intercambiar datos de una forma ligera a través de cualquier lenguaje de programación, no necesariamente a través de Java. Y para esto nos sirven los endpoints y para esto nos sirve JSON. Entonces si quisiéramos guardar un nuevo videojuego, podríamos pasarle el siguiente cuerpo. Podríamos ponerle ID videojuego, que es uno de nuestros atributos que le pasamos a la clase videojuego, nombre juego y calificación. Cada uno tiene un valor, ¿no? Integer, string y este también creo que sería integer. Entonces podríamos poner send para ver qué nos regresa y nos regresa videojuego guardado. Si vamos a nuestra base de datos, vamos acá a la derecha, base de datos, refrescamos esto, vamos a ir a calificación videojuegos y vamos a darle a refrescar, vamos a ir a public, a nuestra tabla. Y vamos a nuestra tabla y efectivamente podemos comprobar que se guardó. Y esto fue el último SQL que se le mandó a esta base de datos. Entonces ya tenemos un juego con calificación 6 llamado FIFA y el ID del videojuego es 1. Si quisiéramos pasarle otro juego, podríamos pasar 2 y podríamos pasarle Rocket League con calificación de 9. Entonces vamos a mandar send y nos regresa un estatus HTTP de 200. Esto quiere decir que fue ejecutado exitosamente y pues acá podemos ver lo que le estamos regresando, ¿no? Videojuego guardado, porque si vamos a nuestro controlador estamos diciendo videojuego guardado en caso de que esto sea ok. Y vamos a darle a refrescar y deberíamos ver el segundo, que es Rocket League. Entonces por ahora el controlador perfecto, pero ¿qué pasa si el nombre estuviera vacío? ¿Qué pasa si estuviéramos intentando mandar un archivo sin nombre? Pues en este caso le estamos mandando el ID 3 y le estamos dejando el nombre vacío y la calificación 9. Vamos a intentar a ver qué se manda y dice nombre del videojuego es requerido y nos sale un status 400. Dice status 400 bad request. El request no pudo ser mandado debido a que hubo un sintaxis indebido. Entonces por ahora todo perfecto. Lo último que queremos es ver nuestra lista de juegos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un nuevo método para ver esa lista. Como lo dije previamente, hay diferentes tipos de solicitudes HTTP. Este sería get mapping porque queremos obtener algo. Post mapping sería para guardar. Y si quisiéramos obtener algo como la lista de videojuegos, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a decir que get mapping y vamos a darle un slash ver lista para ver la lista de videojuegos. Y acá el método se va a llamar public, bueno, va a tener un modificador de acceso llamado public, nos va a regresar un response entity. Vamos a decirle que no estoy seguro que nos va a regresar, entonces para eso podemos darle un signo de interrogación acá y vamos a ver lista juegos, vamos a llamarlo de esta forma al método. Esto no va a tener ningún parámetro porque en este caso sí le estamos mandando un videojuego que queremos guardar, pero acá para ver la lista pues no estamos haciendo nada de eso. Lo primero que queremos hacer acá es guardar esa lista de videojuegos en una variable. Entonces voy a crear una nueva lista con el tipo de dato videojuego y vamos a decir que se va a llamar lista de juegos. O bueno, lista de juegos, y vamos a decir que es igual a this.videojuego servicio.ver juegos, porque eso es lo que nos va a devolver una lista de videojuegos. Aquí tenemos un error porque tenemos que importar la clase lista. Si nos vamos a servicio, podemos ver que este método de la clase servicio ver juegos nos está devolviendo una lista de videojuegos. Si nos devolvemos al controlador, ya tendríamos esto en una variable. Y ahorita lo que podemos hacer es lo siguiente: podríamos poner if lista de juegos o lista juego is empty, o sea, si está vacío, vamos a regresar return response entity. Vamos a poner no content para decir que está vacío y podemos poner build para terminar o cerrar ese método y podemos poner else, es decir, en el caso contrario vamos a devolver return response entity, que va a ser ok, y vamos a poner acá no le vamos a mandar nada como
palabras, simplemente le vamos a mandar la lista dentro de esto. Y acá esto sería lo que nos está devolviendo. Ahora, si queremos comprobar todo esto, tendríamos que volver a ejecutar todo. Entonces voy a volver a Stop and Return. Y voy a agregar 2 juegos mientras esto se está corriendo. Porque como les digo, cada vez que nosotros volvemos a ejecutar esto, se borra lo que sea que tengamos en nuestra base de datos. Entonces si le doy refresh, acá como podemos ver, se borra la base de datos o se borra la tabla y se vuelve a crear una vez ya se haya iniciado el proyecto. Entonces, ¿qué pasa si en este momento usamos ver lista? Vamos a irnos a Postman y acá en Postman vamos, en vez de guardar, vamos a ver lista y vamos a ver qué nos sale. Esto sí sería un método get, entonces vamos a poner send y nos sale vacío, nos sale status 204 no content, es decir, sí funcionó lo que sea que nosotros estuviéramos mandando, porque ese era el status que nosotros queríamos mandar. Ahora vamos a añadir cosas a la lista, vamos a ir a guardar, voy a añadir este juego. Bueno, tenemos que ponerle un nombre, ¿no? Entonces vamos a poner Rocket League y el segundo vamos a ponerle algo diferente. Vamos a mandar 2 juegos rápidamente. El primero se mandó, el segundo va a ser FIFA o GTA, el que sea, porque para que sea diferente, y la calificación va a ser de 5. Bueno, no, GTA es buenísimo, ¿no? Vamos a darle el ID de 1 y ya deberíamos tener 2 videojuegos. Vamos a ir a la base de datos, a la tabla, vamos a darle a refrescar y efectivamente ya tenemos 2. Ahora, si nos vamos a la lista, vamos a volver a esta solicitud y ¿qué pasa? Nos da la lista de videojuegos en formato JSON. Y esto sería todo. Yo sé que fue un poquito rápida la explicación en ciertas áreas, pero no quería extender este video más de lo que ya fue. Creo que ya fue bastante largo, pero ya hablamos acerca de 10 conceptos que yo creo que son fundamentales que cualquier programador tendría que saber acerca de las variables, condicionales, bucles, programación orientada a objetos, estructuras de datos, acerca de qué es un framework, del diseño de arquitectura de software, inyección de dependencias, bases de datos. Y creo que también hablamos de servidores, APIs, así que creo que fue más de 10 conceptos, pero definitivamente si tienes un entendimiento bueno de cada uno de estos, seguramente puedas empezar a crear proyectos propios o incluso empezar a aplicar a posiciones junior. Espero que te haya gustado este video. De nuevo fue un poco rápido porque quería comprimirlo de la mejor forma posible, pero si te interesa este tipo de videos, deja un comentario abajo. Voy a estar dando acceso también a este código, así que abajo van a poder ver el GitHub con todo el código que acabo de crear. Y esto fue todo por hoy. Un placer como siempre y nos vemos en la próxima.